Saludos amigos de Reacciona Hoy como parte del proyecto mundial Vía Fuera. Muchas cosas de qué hablar. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Que la policía está siendo entrenada en campos en Israel en orden para aprender, en orden de aprender guerra urbana. ¿Cómo manejan ellos la guerra urbana de Israel? Tenemos que entender que Israel lleva muchos años basando su información en la experiencia que ellos tienen de ocupar Palestina y el Banco Oeste, the West Bank. Recordarán ustedes que en 1967 hubo un acuerdo en donde Palestina se separaba en tal parte para Israel, lo que ellos denominan Judea y Samaria, o Samaria y Judea, y para los palestinos, yo he mencionado eso con lujo de detalle, los palestinos, la Franja de Gaza y el Banco del Oeste. El Banco del Oeste ha sido apropiado por los CETRAS. Los CETRAS son civiles armados gratis por el gobierno israelí con fusiles de guerra, con fusiles de munición de guerra, o sea, fusiles utilizados en la guerra. Existen fusiles normales para cazar patos, para cazar gansos, existen fusiles para una cantidad de actividades, etc. Pero a lo largo de los años se ha catalogado la diferencia entre lo que es un arma civil y lo que es un arma de guerra. Y para eso existen no solamente los diferentes formatos en fusiles y armamento, y la diferencia con escopetas, etcétera, sino el calibre de las balas que se utilizan. Hay una munición que es la munición de guerra que es acordada por Naciones Unidas y otros organismos como la Convención de Ginebra y otras que discuten estos aspectos acerca de cómo evitar que los civiles sufran, etcétera. Pues hay reglas internacionales para proteger a la población civil. En este caso, lo que los Estados Unidos están aprendiendo y sus departamentos de policía, de los cuales sus jefes se sienten muy orgullosos, es cómo controlar a la población universitaria en los Estados Unidos, utilizando tácticas israelí, inteligencia artificial israelí, sistemas de vigilancia israelí, etc. Si usted utiliza y se siente orgulloso, eso es para el jefe de policía allá en Georgia, ¿no? En Atlanta, de someter a ciudadanos que tienen todo el derecho de acuerdo con su constitución, utilizando tácticas extranjeras para someterlos a ellos como ellos someten a los palestinos en donde están cometiendo un genocidio, y ese jefe de policía se siente orgulloso y los policías atacan violenta y brutalmente a los estudiantes de acuerdo con ese entrenamiento que recibieron en Israel, que está cometiendo un genocidio contra una población civil, y lo aplican en las universidades norteamericanas, canadienses, europeas, en Australia y en Nueva Zelanda. ¿A usted no le parece que eso es traición a la patria? Si eso no es traición a la patria, poner una nación por encima de la misma nación que se supone la Constitución protege, pero como no es la Constitución la que manda, sino los ricos y los que donan la plata para que en Centro y Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa, los primeros ministros soporten a Israel, ahora importan sus sistemas de seguridad para oprimir, probados para oprimir a los palestinos, para oprimir a sus propios ciudadanos en universidades, en el cuerpo intelectual, en el cuerpo espiritual, en el cuerpo filosófico, en el cuerpo del futuro de una nación. Nación viene de nacimiento. Pero eso sí, como son los elegidos de Dios, pueden llegar y destruir cualquier nación del mundo con su influencia y decir que tienen derecho a matar y a robar a cualquiera que se oponga, no solo a Israel, primero que todo, sino que el que se oponga a Israel en cualquier país del mundo debe estar sometido, de acuerdo con Israel y con Israel y sus relaciones internacionales, debe ser sometido a prisión, quitado, es decir, se le quita la posibilidad de terminar su carrera profesional, de ejercer o de ganar cualquier dinero en esos estados. En Estados Unidos ya son como 23 o 24 los que han aprobado esa ley, ¿no? Anticonstitucional, que es traición a su propia patria, poner una decisión de un país extranjero por encima de la Constitución que ellos lucharon con tanta sangre y con tanta guerra para liberar a los esclavos, que hoy se celebra, 18 de junio. La liberación de los esclavos. Hoy,
Estamos hablando de esto. ¿Y sabe qué están importando las autoridades norteamericanas? Militarizando la policía de acuerdo con las tácticas que utiliza Israel para someter al pueblo palestino, comprobadas en territorio de acuerdo con lo que la oferta de venta, la promesa de venta de los cuerpos de inteligencia israelíes. Para los norteamericanos, para los europeos, para todo el mundo, China, quien quiera comprarlo para controlar su gente, incluso Rusia estará detrás de eso seguramente. Pero el hecho de que los países es decir, el constituyente primario, llámense repúblicas o democracias, se suponen estar ejerciendo una corriente de pensamiento político liberal, como se supone que es la democracia, conservadora o liberal, los dos partidos predominantes en la existencia de la república, y cada partido en cada nación pues tendrá sus diferencias, pero básicamente está basado en el concepto de la democracia, el pueblo por el pueblo y para el pueblo, y la república, donde hay división de poderes para que ese pueblo pueda ejercer justamente la, no la imposición de un Estado sobre otro o de un poder sobre otro, como es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En este caso, esas constituciones de todos los países del mundo, sean europeas, del norte de Europa, sean del centro de Europa, sea la constitución norteamericana, la canadiense, la colombiana y la centroamericana, de cualquier país del mundo, quedan neutralizadas por el concepto no solamente político, sino económico, teológico, en donde Israel, por alguna razón que no ha sido definida, tiene el derecho de superponer su voluntad, sobreponer su voluntad sobre todas las constituciones y los derechos humanos de todas las naciones del mundo, si hablan mal de ellas o critican a Israel. Porque ellos son el pueblo elegido de Dios, cuando yo he demostrado bíblicamente en mi programa la parte bíblica que eso no es cierto. Y que quienes interpretan Génesis 12 tienen muchas explicaciones que dar al respecto. Y será un debate teológico que me encantaría tener con un cura, con un buey, con un sacerdote, porque es que cuando millones de personas creen que un judío puede llegar a su tierra, a su casa, mañana, golpear a su puerta y decirle que tiene 24 horas para irse de su casa y que si no se va a llegar armado a matarlo y a quitarle a su casa y a deshacerse de sus hijos. Eso es lo que está haciendo Israel desde antes de 1948, desde que fuera constituida, y eso yo lo he probado, hice un programa al respecto el año pasado, a principios de este año, hablando de esa situación. Entonces, cuando usted está importando programas de vigilancia judíos que infiltran toda clase de computadores, yo hice un programa acerca de Stuxnet y su aniversario. Para quienes no lo hayan visto, se los recomiendo. Y para quienes ven este programa, por favor, multiplíquenlo. Acerca de lo que fue Stuxnet y cómo fue creado en el gobierno entre George Bush y Obama. Obama Bin Laden, yo lo llamo Obama Bin Laden, porque el cuerpo de Osama, nunca fue recuperado, jamás fue expuesto, y 6 de los comandos que participaron en la misión murieron en un accidente supremamente extraño. Pero nunca se mostró al pueblo norteamericano o a la ciudadanía el cuerpo del muerto, y es como decir que Jeffrey Epstein murió. Es decir, esa gente tiene la plata y los medios para fingir una muerte, publicar la muerte por suicidio o lo que sea, y el man sigue vivo por ahí en alguna parte con otra identidad y en una cirugía. Mire, hombre, eso no son teorías de conspiración, esa gente tiene la plata para hacerlo y lo hace. Si lo hizo los enanitos verdes, ¿cómo se llama este man? El Chapo Guzmán. ¿Cómo no lo van a hacer ellos? Pero el hecho de que los Estados Unidos esté utilizando represión y que los jefes de policía se sientan muy bien por haber aprendido las tácticas y cómo someten al pueblo palestino, cómo dominan al pueblo palestino hasta sus calorías, dónde viven, qué fotografías tienen cuando eran niños, ahora que son jóvenes, cuando son adultos. Todos esos procesos de inteligencia artificial y de supravigilancia. Foucault habló de eso en sus libros, cómo el Estado debería vigilar a cada uno de sus ciudadanos. En 1984 también habló de eso.
Otros autores comentan diferentes versiones de lo que es el autoritarismo, el fascismo, etcétera. Pero lo que estamos viendo ahora es que hay un enemigo público número uno y es Israel. Israel se ha convertido en un enemigo público número uno, tan grande que tiene la capacidad de influenciar la política, las universidades, quiénes son los presidentes de las universidades, miente todo el tiempo, destituye la autoridad internacional por la suya, se mofa de Naciones Unidas y de todos los acuerdos internacionales y tratados internacionales que todos los demás países se supone deben obedecer, pero demuestra cómo ni siquiera los Estados Unidos de América, para quienes fueron los que crearon después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Primera Guerra Mundial la Liga de las Naciones, de los que ellos no fueron parte, en la Segunda Guerra Mundial crearon las Naciones Unidas, crearon la CIA, crearon una cantidad de instituciones que hoy conocemos que deberían prevenir la guerra, pero no lo hacen, y se burlan abiertamente, casi riéndose delante de usted y de mí, de nosotros, de la patria y del mundo, cogiendo y pasando por un desintegrador de páginas el documento de Naciones Unidas, casi riéndose de nosotros, porque ellos están tan seguros del poder que tienen en el Congreso con los lobbyistas de los Estados Unidos, en el Reino Unido, que ahora están disque peleando entre Rishi Sunak y el jefe del Partido Laboral británico, que por supuesto destituyó a su verdadero líder y lo acusó de antijudío y antisemita. Y estos señores no son el enemigo público número uno, pero sí son los talibanes, sí son los islámicos, sí somos nosotros los que hablamos con sinceridad al respecto, basados, por supuesto, en documentos, en argumentos, en personas que dan testimonio como Jeffrey Sachs y muchos otros, Joseph Stiglitz, tantos que he mencionado, doctor John Mearsheimer, pero no solamente él, Stephen Walt, actually, que deberíamos mencionar también, ¿no? Es que todo el mundo habla de John Mearsheimer porque el señor pues tiene muchísima experiencia, pero también la tiene este señor Stephen Walt. Y bueno, si nosotros y la parte del mundo no comprendemos esto y nos dejamos influenciar por la religión, los evangélicos y los católicos que se odian, pero en esto sí están juntos, pero hasta el fin. Y es decir, que los judíos tienen derecho a llegar a su casa mañana y quitársela porque le gusta su casa y la quiere para él, y que si no se dan 24 horas llega armado a matarlo a usted. Y si usted ve las confesiones de Mancuso, de Salvatore Mancuso, usted tiene que preguntarse por qué no ha hablado de los judíos, por qué Daniel Coronel no le preguntó acerca de la influencia de Israel y el ejército y los mercenarios israelíes. Y las armas que llegan de Israel, que eso no las trae un mercenario. Israel sabe cuántas armas produce. Si alguien sabe qué produce es Israel. Pero en los años 90, Jair Klein y muchos otros que participaron en Centro y Latinoamérica, eso es otra cosa que está documentada de las que hemos hablado anteriormente. Y por eso mi canal es tan censurado. Pero lo que no me sorprende no solamente es la censura de las plataformas. A mí no me preocupa perder o ganar audiencia mientras la verdad esté afuera, ¿no? Pero si esto sucede, tenemos que saber quiénes son los que están a cargo del software que maneja las elecciones, no solamente en Estados Unidos y en Europa, sino en Colombia. Porque téngalo por seguro que el Consejo Nacional Electoral tiene, en el caso de Colombia, México y otros países, el software israelí, hecho en Israel. Aunque a pesar de que tenga marca norteamericana y que sus siglas estén en inglés, generalmente estos sistemas de vigilancia que infiltran los teléfonos, los computadores, incluso cuando están apagados, pues están hechos para espiar en los presidentes, en los representantes, en un ciudadano, en mí, en usted. Si ellos quieren, si usted tiene, si Stuxnet, después Zeus, era todavía más inteligente que Stuxnet, que tuvo la capacidad de apagar centrífugas en una de las bases iraníes donde se producía uranio enriquecido.
Imagínense lo que pueden hacer ahora con estos virus inteligentes, ¿no? Y la inteligencia artificial. Pero lo que está pasando en Estados Unidos, importando con el orgullo de la policía, de los jefes de la policía, es lo que están haciendo en Latinoamérica, lo que han hecho en Latinoamérica por más de 100 años, y pues tenemos que parar eso. En el año 2009 el gobierno de Estados Unidos y Colombia firmaron un acuerdo que concedía a Estados Unidos el acceso a 7 bases militares en el territorio colombiano por un lapso de 10 años. Dicho acuerdo se dio en medio de la política de lucha contra las drogas y lucha contra el terrorismo. Fue así cuando el entonces comandante de las fuerzas militares, Freddy Padilla de León, informó que tropas de Estados Unidos podrían usar las bases militares de Tolemaida, Larandia, Caquetá, Malambo, Palanquero, Apiay y las bases navales de Cartagena y el Pacífico para desarrollar sus operaciones. Dentro del acuerdo se permitía el ingreso de al menos 1.400 hombres, entre militares y contratistas. Meses después, la Corte Constitucional tumbó el acuerdo y este no se volvió a presentar. Desde ese momento, la presencia de militares y contratistas norteamericanos permaneció de bajo perfil. WOLA, una ONG en Estados Unidos, manifestó que una respuesta del Departamento de Estado a una investigación de 2010, la última vez que WOLA recibió números sólidos sobre la presencia militar y de contratistas de Estados Unidos en Colombia, mostró que durante la década del 2000 la cantidad del personal militar de Estados Unidos varió de un mínimo de 91 a un máximo de 563, sin contar las tropas norteamericanas que buscaban a los 3 contratistas secuestrados por las FARC. El debate se ha abierto nuevamente hace unos días, cuando la Embajada de los Estados Unidos en Colombia informó de la llegada de una brigada de las fuerzas SFAP, o Brigadas de Asistencia a Fuerzas de Seguridad del Comando Sur de Estados Unidos. Por un lado, varios congresistas colombianos manifestaron que la presencia o tránsito de militares extranjeros debía ser aprobada por el Congreso, según la Constitución Nacional, y no era potestad del Ministerio de Defensa o el presidente autorizar dicho tránsito. Otros manifestaron que era una ayuda más dada por el gobierno norteamericano y que no había gran novedad. También el Consejo de Estado, en las últimas horas, pidió un informe oficial sobre la llegada de dichas tropas. Además, manifestó que el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional demanda la intervención de distintas autoridades del poder público, entre las que se encuentra el Consejo de Estado. Lo cierto es que Colombia sigue siendo una de las mayores misiones diplomáticas y de seguridad de Estados Unidos en el mundo. Se duda que la cifra haya disminuido significativamente de militares desde la década del 2000. Agregar 45, 50 o 53 más a ese total es notable, pero no estremecedor. Lo que se sabe es que el 1 de junio alrededor de 50 miembros del ejército norteamericano partieron de su base Fort Benning, Georgia, hacia Colombia. Permanecerán en la cuarentena para el COVID-19 durante 2 semanas, luego pasarán unos 4 meses en el país. El contingente será de máximo 53 hombres. Funcionarios del gobierno Duque y de los Estados Unidos han dicho que la brigada SFAP será un apoyo para la gobernanza territorial de las zonas futuro y la estrategia antidrogas. Igualmente, algunos lo retratan como el componente terrestre de un gran despliegue naval antidrogas en curso en el Caribe y el Pacífico Oriental, el cual se hizo hace algunos meses. Otros lo ligan, al igual que con el despliegue, a una estrategia militar contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo manifiesta que de las 5 zonas futuro el apoyo se prestará en 3, la de Tumaco, la de la región del Catatumbo, la cual es limítrofe con Venezuela, y la del Parque Nacional del Chiribiquete, ubicada en el departamento del Caquetá. Quedaría por fuera Arauca y el Bajo Cauca antioqueño. 50 congresistas enviaron una carta al presidente Duque para que diera a conocer el alcance de esta misión y a su vez explicara por qué las fuerzas extranjeras entran sin autorización del Senado. El ministro acudió a la plenaria virtual y manifestó que no vienen 800 militares como se ha dicho de manera equivocada, en total vienen 53, con el propósito de prestar esa asesoría. Llegaron 5 integrantes el pasado 27 de mayo,
y ayer martes llegaron 48, más que están cumpliendo el aislamiento preventivo obligatorio. Además, agregó que brindarán asesoría y por ende no hay tránsito de tropas. No lo es por definición, no lo es por realidad constitucional y no lo es por los objetivos de su presencia. También se conoció en las últimas horas que un grupo de ciudadanos interpuso una solicitud de investigación disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, la ministra de Relaciones Exteriores Claudia Blum y el embajador en Washington Francisco Santos. Según los ciudadanos, los funcionarios están actuando al margen de la ley y están desconociendo los principios constitucionales de la política exterior del país, al permitir la realización de acciones armadas desde el territorio nacional. El coraje del presidente Petro, del presidente da Silva, del presidente mexicano y esperemos ahora la nueva presidenta mexicana, pues son ejemplos, porque el que nos está dando Milei en Argentina es el peor ejemplo de traición a la patria. Bueno, uno de los mejores ejemplos de traición a la patria en el nombre de la derecha, es decir, que la gente siga en pobreza, que la pobreza aumente y que los ricos sean más ricos y que los recursos sean extraídos de manera abusiva, contaminante. Eso no se puede admitir más. Ese colonialismo en el siglo XXI, esa idea de colonialismo en el siglo XXI, debe ser destituida por la razón y el buen juicio, que no hablaron ustedes los europeos desde hace 400 años, acerca de con qué autoridad viene usted a decirnos que la Iglesia es la autoridad sobre el planeta, con qué criterio y con base en qué criterio. Lo he mencionado tantas veces que ya me da hasta rabia tener que repetirlo. Pero el hecho de que exista todavía el sistema colonizante y colonizador, con la inteligencia artificial, con tantas otras cosas que hemos hablado anteriormente, como es, por ejemplo, la sustitución del hombre por la máquina, en donde su cerebro sea dibujado en un programa de modo que su cerebro y sus intenciones y su manera de ser vivan eternamente en cuerpo ajeno, que en este caso sería robótico, pero participativo dentro de la red para construir ideas y cosas. Está como en los X-Files, ¿no? Me acuerdo que yo vi una vez, no sé, hace como un año. Este señor decía, yo morí, pero guardaron mi memoria. Y vivimos en el mundo una chimba, tenemos sexo todos los días, hay una cantidad de cosas maravillosas, no hay restricciones de ninguna clase. Pero hay un problema, el mundo no existe, es decir, todo es mentira. Los orgasmos son ficticios, el sol no calienta, alumbra deficientemente, no hay relaciones interpersonales, todo simplemente existe. No hay relaciones humanas ni interpersonales, no existen sentimientos. Es todo satisfacción inmediata. No hay una relación en que nos podamos encontrar. Bueno, eso no lo dice él, pero es lo que la inteligencia artificial nos está invitando a. Porque si usted no se ha dado cuenta, la inteligencia artificial siempre le dice a quien le hace la pregunta, oiga, es que yo tengo una ventaja sobre usted. Ellos lo ven como ventaja. Y es que yo no tengo emociones ni sentimientos como los humanos. De ahí la tendencia a que se diga que sin emociones y sin sentimientos la humanidad no se puede en la misma, pero es que las emociones y los sentimientos también destruyen. Lo que está haciendo Israel con todo lo que acabo de mencionar, incluyendo la inteligencia artificial y la transhumanización del ser humano, en donde, bueno, yo pierdo un brazo, pero me ponen uno artificial donde puedo tener varios instrumentos, donde desatornillo a tornillo, hago trabajos técnicos que son necesarios, pues entonces con ese abracito me puedo ganar un salario mínimo. Ah, no, pero ya tengo dos, entonces me gano un bono porque tengo dos brazos amputados y entonces como puedo trabajar con dos, puedo ganarme un bonito ahí hasta que sea totalmente destituido y reemplazado por las máquinas como ya ha sido comprobado, ¿no? Pero el transhumanismo habla más de cómo el hombre se convierte de un ser biológico a un ser biológico mecánico, en donde lo único biológico del ser es el cerebro. El resto de sus funciones sexuales, sus funciones humanas, sus sentimientos y sus emociones, pues, sean de odio, sean de envidia, sea lo que hace peor o lo que hace mejor a la civilización, sean extinguidos con el propósito de que todo sea productivo y únicamente productivo. Se piensa en términos de economía, en donde la conciencia es reemplazada por la inteligencia artificial y no es necesario el hombre más, ni la mujer más, ni la reproducción.
sino la iniciativa artificial, de la inteligencia artificial que tantos defienden ahora en nuestro tiempo, porque se supone que ese es el destino de la humanidad, ser reemplazado por un robot que no tiene... Ahora, el valor de las emociones negativas, ¿no? Que para eso pues hay psicólogos y psiquiatras que podríamos consultar para hablar de eso. A mí me gusta, en términos de psicología moderna, este señor canadiense, que se me olvida el nombre, pro judío, pro Israel, pro genocidio, eso sí, que viene a hablarnos de moral. El tipo nos habla de moral, un canadiense, muy reconocido, nos habla de Dios, de la religión, las cosas buenas de ambas cosas, del secularismo, pero es por Israel. O sea, ¿qué tan contradictorio puede ser eso? Tan contradictorio como Noam Chomsky. Noam Chomsky, es decir, el tipo más citado, yo lo cito, yo hablo de Noam Chomsky, es decir, lo que Noam Chomsky expresa, los artículos que demuestra, las fuentes que cita, pues por supuesto es el intelectual más citado en el mundo, por todo el mundo. Yo hablo de él, yo lo pongo en mis programas, es un tipo supremamente inteligente. Pero ¿qué pasa? Cuando llega el momento de la pandemia, dice que nosotros los que no nos vacunamos deberíamos ser detenidos y obligados a ponernos la vacuna. ¿Y qué demostró la vacuna? Que la vacuna era una invención humana creada en laboratorio para enriquecer el plan trazado en 2015 para 2019, que era el experimento 201. ¿Y quién se enriqueció con eso? Con plata pública, las corporaciones como Johnson Johnson, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, y ahora sobre todo la World Health Organization, la Organización Mundial de la Salud, que no me responde nadie, y yo les he escrito, oigan, idiotas, ¿qué dijo el presidente Petro? A mí nadie me responde. ¿Se aprobó o no aprobó con base en el delegado las enmiendas de la Organización Internacional de Salud? 300 de esas enmiendas, tal vez más de esas 300 enmiendas en donde le dan todo el poder a la Organización Mundial de la Salud para estar por encima de la Constitución, como los judíos, en términos económicos, como los tratados de libre comercio hacen. Los tratados de libre comercio son tratados que se firman a espaldas de nosotros. Nosotros no sabemos qué está en la letra blanca, en la letra menuda, ni en los detalles, y el diablo está en los detalles, y en la letra menuda que no vemos. Esos tratados se firman a espalda nuestra, en autoridades que nosotros no conocemos y que no son reconocidas por la justicia o las cortes de nuestro país o de ninguno de sus países en Centro y Latinoamérica o en cualquier parte del mundo, sino por estrados judiciales privados en donde siempre fallan a favor de las empresas, nunca a favor de los estados. ¿Por qué nosotros no deberíamos saber eso? ¿Acaso no somos nosotros los que pagamos las deudas que ellos nos acusan de deber pagar por haber incumplido un contrato, que en este caso podría ser una huelga, que es legal en cualquier país, pero como es una empresa privada la que está a cargo del Tratado de Libre Comercio, que ni es libre ni es tratado, sino es un acuerdo que se hace entre abogados y empresas detrás del pueblo, sin la autorización del pueblo, sin el conocimiento del pueblo, entre ellos dos que se disputan en tribunales privados sin nuestro conocimiento y sin la capacidad del Ejecutivo o del Legislativo de ejercer dominio sobre ellos, sino al contrario de pagarle la deuda a ellos anticipadamente si hay una protesta por las injusticias que tales tratados han traído a Centro y Latinoamérica, en agricultura, en ganadería, en importación y en exportación, en Producto Interno Bruto y en la quiebra y la pobreza de los estados, en otras palabras. Pero no podemos decir nada. Buenas, señores agricultores, qué situación más terrible la que vivimos. De parte de la corporación venimos a acompañar a estos agricultores. Intentamos buscar una solución a algunos clientes, pero no se puede. En este país el mercado está lleno, está copado, pero solo para las empresas grandes y los intermediarios. Hoy en una situación terrible, no puede ser que se esté sucediendo esto. Tomate de primera calidad hay que botarlo. Señores agricultores, si no nos unimos, este es el camino de todos. Ya todos sabemos lo que está pasando. Lo hemos denunciado como Ministerio de Agricultura. Temas de importación siguen llegando y nosotros sumiéndonos cada vez en una pobreza más grande. De verdad que tenemos que acercarnos, señores agricultores, es la única opción que nos queda. Y no lo hagan por mí, sino háganlo por ustedes como agricultores. La corporación es la representación legal que tenemos y vamos a tener que hacerla valer. Esas cosas se hacen detrás de nosotros.
Mucho que decir. Para las próximas elecciones presidenciales, ahora que todo el mundo habla, yo veo no quiero aquí criticarlos, pero estamos hablando de todo el mundo. Todo el mundo está hablando del sistema electoral, el Consejo Nacional Electoral. Pues pilas a ver con qué software está funcionando, porque no solamente el Consejo Nacional es corrupto, en mi opinión, en Colombia, sino en México, en Centro y Latinoamérica, sino qué software están utilizando, porque si ustedes quieren hablar de interferencia electoral y de interferencia en la política, yo creo que Israel se las ganó todas después de la demostración que hizo el 7 de octubre y que sigue haciendo acerca de cómo ni siquiera Naciones Unidas, ni siquiera tratados internacionales, ni siquiera el juicio de Nuremberg, hermano. Es decir, estos tipos y los norteamericanos y los británicos y la Unión Europea, no sus pueblos, nosotros hemos visto sus marchas, nosotros hemos participado en esas marchas, yo he participado en muchas de ellas. Estamos en contra de esto. Demuestran que no nos representan para nada y que sí necesitamos volver a la revolución, porque si no hacemos una revolución pacífica a través del voto y de sistemas de software que identifiquen a nuestros enemigos públicos, entonces, ¿quién lo va a hacer sino nosotros? La patria, el mundo. Por nosotros, por la patria, por el mundo. Un breve mensaje el día de hoy. Ojalá que sea aceptado y bienvenido y pues hagan sus comentarios. Hasta un próximo encuentro. Au revoir, bye bye, hasta pronto.